Venid, fieles todos, a Belén marchemos con gozo triunfantes. Venid y adorad. Contemplaremos al Rey de los cielos. Venid y adoremos. Venid y adoremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. El Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. Verbo hecho carne, salvación nos trae. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Canten con gozo, coros celestiales, resuenen los cielos con su adoración. Gloria a Cristo, gloria en las alturas. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Jesús, celebramos tu bendito nombre con himnos solemnes de grato olor. Por siglos eternos hemos de adorarte. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Amén, amén. Gloria a nuestro Cristo. En Isaías capítulo 9, del verso 6 al 7, dice de la siguiente manera: porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto, y así ha sido en nuestro Cristo. Seguimos cantando a su santo nombre.
Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus pecados hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar a Cristo reverentes, oh noche divina nació el Salvador. Nos enseñó a amarnos uno al otro, su ley nos dio, su evangelio de paz. Él nos libró y rompió las cadenas, y en su nombre cesó la opresión. Las gracias damos con alegre canto, en oración su nombre proclamamos. Hoy adorar a Cristo reverentes, oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació el Salvador. En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste
a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. En gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de Reyes, nadie hay como tú. Rey de Reyes, nadie hay como tú. Alabado sea tu santo nombre, Señor Jesús. Qué hermoso es poder cantar estas alabanzas, Señor. Tu pueblo unido en un mismo sentir, a una sola voz, reconociendo tu grandeza y tu soberanía. Que ningún otro suceso en la humanidad ha sido tan importante como ese hecho, Señor. El Verbo hecho carne
muriendo por nosotros en la cruz del Calvario y resucitando con poder al tercer día. Este es un gran misterio, Señor, pero cuán hermoso es poder ser contados entre tus santos, Señor, entre aquellos que hoy son tu pueblo, redimidos por tu gracia, por tu amor, Señor, y que hoy podemos, Señor, cantar de esa gracia y ese amor que hemos recibido en ti. Te agradecemos por este día, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando nuestros corazones para recibir la exposición de tu palabra, Señor. Que nos permitas no ser oidores olvidadizos, Señor, sino que todo aquello que proviene de ti edifique en nuestros corazones, Señor, y podamos ponerlo por práctica, Señor, ponerlo por obras. Sé tú guiando a nuestro pastor, Señor, y sé tú hablando a través de tu palabra. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Primera de Juan, capítulo 5. Realmente Navidad nos lleva a tener un culto cristológico. Y cuando miré el texto que correspondía de nuestro secuente estudio, de nuestro estudio consecutivo, secuencial diríamos, llegué a este último texto de la carta y dije, no voy a cambiar para predicar de la Navidad, porque la Navidad habla de Cristo, el pasaje es profundamente cristológico, así que vamos a terminar la carta de Primera Juan en este domingo, en víspera de Navidad. Permítame orar una vez más. Padre, hemos cantado verdades preciosas, profundas. Hemos declarado, Señor, con nuestros labios la deidad de Jesucristo, quien está sentado a tu diestra, tu Hijo, es Dios. Y tu Espíritu Santo que mora ahora con nosotros es Dios. A ti invocamos tu ayuda, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que uses tu palabra por medio de tu Espíritu para exaltar a Cristo en tu iglesia. Que tú uses tu palabra, por favor, Señor, para hacernos más como Él. Sigue moldeando nuestras vidas, nuestro carácter, Señor, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, comienza de la misma forma que comienza el versículo 19 y de la misma forma que comienza el versículo 20. Hay 3 sabemos allí. Y dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no le toca. 19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos o hijos, guardaos de los ídolos. Es muy curioso cómo termina la carta. Hijos, guardaos de los ídolos. De los 4 versículos que leímos, observen que es el único imperativo,
Es el único mandamiento. Y esto nos lleva a una declaración que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor, pero la declaración, según el versículo 21, es: el creyente debe guardarse de las falsas deidades. ¿Bien? El creyente debe guardarse de las falsas deidades. En nuestra cultura, antidios, esta epístola le llama al mundo, Juan le llama al mundo, tener ídolos no es algo mal visto, no es algo negativo, es algo normal. En una final de fútbol, un periodista se acercaba a la gente que viajó desde nuestro país para ver a su equipo y les preguntó cómo lo habían logrado, y los testimonios básicamente eran muy tristes. Con orgullo ellos contaban cómo habían sacrificado cosas para ir a ver a su equipo o su ídolo. Con orgullo, tristemente, habían sacrificado mucho dinero, se habían endeudado, pero lo decían como que vale la pena porque es mi vida. Lo hago por mi ídolo. Había quienes daban testimonio de haber perdido el trabajo, probablemente perderían el trabajo por ausentismo, quienes habían gastado todos sus ahorros, y había un padre que le había vendido la PlayStation a su hijo para ir a ver a su equipo. Nadie se horrorizaba, pero básicamente eran sacrificios en pos de sus ídolos. En el Antiguo Testamento el tema de la idolatría es extenso y es algo muy grave, no es algo inofensivo como nosotros escuchamos en nuestros días, es mi ídolo o tal o cual ídolo, no, era algo muy grave. El primer mandamiento en Éxodo 20 dice así: no tendrás otros dioses delante de mí. Es decir, no te harás ídolos, no tendrás a nadie delante de mí. Ídolos eran aquellas falsas deidades que competían por la preeminencia de Dios. Recuerda esa definición. Falsas deidades que compiten contra la preeminencia de Dios, contra la supremacía de Dios. Y fue la razón de los grandes juicios de Dios sobre Israel. Si usted ha tenido la oportunidad en su vida cristiana, si no la ha tenido, es un buen momento en los próximos días de comenzar a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Lea la Biblia entera, pero si no lo ha hecho, pero si lo ha hecho, usted ha advertido la seriedad del tema de la idolatría, porque fueron los grandes juicios de Dios sobre Israel por causa de la idolatría. Y los profetas anticipaban los juicios y declaraban por qué venían los juicios. Llamaban a la nación al arrepentimiento, pero la denuncia era a causa de la idolatría. Inclusive los profetas predicaban con ironía sobre los ídolos, incapaces de mirar, teniendo ojos, incapaces de tocar, teniendo manos, incapaces de caminar, teniendo pies, incapaces de hablar, de oír, teniendo bocas, orejas, oídos. Totalmente absurdos, porque es la criatura haciendo su propio Dios, la criatura haciendo un Dios para adorarle. Se supone que siempre el creador es superior, en este caso es la necedad absoluta, es el creador haciendo un Dios, la criatura haciendo su propio Dios. Un ídolo es justamente eso, una obra del hombre, puede ser una obra física o puede ser una obra mental. Es una obra del hombre elevada a una deidad a quien se le ofrenda vida, honor y temor.
Es una deidad, puede ser física o no. A quien se la eleva al nivel de Dios, de una deidad, a quien se le ofrenda vida, es decir, tiempo, honor y temor. Esos son ídolos. Hay infinidades de ídolos. Tantos ídolos o más que los propios hombres, porque los hombres pueden tener más de uno. La pregunta que resulta frente a nuestro texto de hoy es, ¿a qué se refiere Juan? Versículo 21. Hijos, guardaos de los ídolos. Porque Juan no habló en toda la epístola de ídolos y termina hablando de ídolos. Es como que parecería desconectado al punto que algunos eruditos llegaron a pensar que es un texto añadido, que no es canónico, que no es de pluma del apóstol Juan. Pero la realidad es que no, es original, hay conexión y es un final canónico y coherente con la epístola. Y eso es lo que intentaré explicar. La respuesta está en el contexto. La respuesta a la pregunta a qué se refiere Juan con este mandamiento, versículo 21. La respuesta está en el contexto inmediato, es decir, los versículos anteriores, posteriores no porque es el fin de la carta, pero los versículos anteriores, ese es el contexto inmediato, y el contexto más amplio, que lo voy a limitar a la epístola de Juan, podríamos extenderlo al Evangelio de Juan, porque es el mismo autor, pero vamos a tener un contexto más amplio en esta misma epístola, es decir, toda la epístola. Y por los dos contextos, es decir, el inmediato y el más amplio, los ídolos eran las versiones falsas sobre Jesucristo. Versiones falsas sobre Jesucristo. Es decir, no toda presentación de Jesucristo usted tiene que aceptar que es el Jesucristo verdadero. Hay versiones falsas sobre Jesucristo. Versiones populares, religiosas, mitos, etc. Como hay versiones falsas de Dios el Padre y hay versiones falsas del Espíritu Santo. Pero creo que en base al contexto inmediato y el contexto de la carta, Juan está pensando en falsas versiones sobre Jesucristo. Es decir, habían personas que habían corrompido la doctrina de Cristo, la cristología, lo cual es terriblemente grave, porque estaban promoviendo la adoración a un ídolo, que no era el Cristo que predicaron los apóstoles, no era el Cristo que les había predicado Juan. Entonces, esta falsa enseñanza entra en la categoría de herejía. Nosotros usamos la palabra herejía livianamente, pero herejía, en el sentido amplio de la palabra, es justamente una corrupción de una doctrina fundamental. Quienes lo hicieron son falsos maestros, son herejes, es decir, es una etiqueta justa, herejes. Y por lo tanto, si son herejes, son condenados. Es muy grave. Si son herejes, son condenados, son falsos maestros. Es el gran tema de la segunda epístola de Pedro y es el tema de la carta de Judas. Si son falsos maestros que están predicando una herejía, entonces están condenados. Y fue la lucha teológica más intensa que vivió la iglesia en los primeros 5 siglos, la cristología. Observen capítulo 4. Juan advierte tempranamente de estas desviaciones. Bueno, Pablo también combate esta primitiva desviación de la cristología en Colosenses. Dice, capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo.
En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En su segunda carta, que la vamos a ver Dios mediante, Juan trata exclusivamente de esta amenaza. Y en la tercera también, de la protección de la iglesia contra esta herejía de la cristología. Pero en su segunda carta manda abstenerse de recibir a estas personas, falsos maestros, que tenían una falsa enseñanza acerca de Jesucristo. Ni siquiera le digan bienvenidos. Así tan serio. Alguien que no cree que Jesucristo es el único mediador. Y hay muchos, créanme, entre paréntesis, muchísimos grandes predicadores que dan la opción que Jesucristo no es el único camino a Dios, que hay otras opciones. Alguien que no cree que Jesucristo es Dios, y nuevamente, muchísimas sectas, religiones, inclusive iglesias evangélicas, que niegan que Jesucristo es Dios. Alguien que no cree que Jesucristo es humano. Alguien que niega que Jesucristo es Dios encarnado. No es un creyente. No es un creyente en el sentido bíblico e histórico de la fe cristiana. Es una corrupción del Evangelio. Por lo tanto, no es un tema menor. La falsa enseñanza sobre Jesucristo hace que en vez del Jesucristo verdadero, las personas estén siguiendo a un ídolo creado por el propio hombre, como una deidad de madera a quien las personas adoran. Y es promover una falsa adoración a un falso Dios, una falsa deidad. Por lo tanto, tiene sentido cómo termina la epístola, porque era la gran lucha del apóstol Juan. Habían falsificado la doctrina de Cristo y estaban predicando acerca de un Jesucristo que no es el Jesucristo que nosotros adoramos. Y hay tres razones que da Juan, versículo 18, porque ya nosotros no practicamos el pecado. Versículo 19, porque ya no somos de este mundo. Y el tercer argumento, versículo 20, porque ya conocemos al verdadero Jesucristo, al verdadero Dios. Por lo tanto, primer argumento, versículo 18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. El verbo allí es presente cuando dice el creyente no peca, el que ha nacido de Dios no peca, es un tiempo presente y sugiere una acción continua. Por lo tanto, los cristianos no viven en pecado. No viven en pecado. No tienen como estilo de vida vivir en el pecado. Por esa razón el apóstol llama a orar por los hermanos. Como ya hemos visto el último sermón, llama a orar a los hermanos que han cedido a la tentación, que están cayendo en ciertos pecados. Es como ese llamado a orar, es como un llamado de atención. Deberíamos preocuparnos por los hermanos que pecan y orar por ellos y realizar todas las acciones bíblicas para ayudarlos, porque son nuestros hermanos, porque la realidad que no es normal. Y nunca deberíamos naturalizar el pecado en los hijos de Dios. Eso es lo que dice el versículo 16 y el versículo 17. Si bien el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero la clase de pecado que hacen los creyentes no es el pecado de estos falsos maestros, no es el pecado que lleva a la condenación, a la muerte. Pero deberíamos orar por nuestros hermanos cuando ceden a la tentación. Versículo 16, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá
y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte. Hay una distinción muy clara. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Nunca debemos, iglesia, naturalizar el pecado en los hijos de Dios, porque estamos en un proceso de santificación que en términos prácticos estamos en guerra contra el pecado, contra el remanente de pecado que todavía vive en nosotros. Estamos en guerra contra el pecado a tiempo completo, todo el tiempo. Pero Juan no recomienda orar por aquellos que están en pecado de muerte, es decir, falsos maestros, que son aquellos que Juan enfrenta desde que comienza esta epístola. De forma directa o indirecta, está intentando disuadir a la iglesia de lo que es verdad en contraste con lo que es mentira. El creyente está guardado, dice el versículo 18, esto es precioso. La pregunta es, ¿quién nos guarda? ¿Quién nos guarda? Dice allí, aquel que nació de Dios, y se refiere a Jesucristo, y se refiere a su nacimiento milagroso. Realmente Navidad es una fecha cristológica. Su nacimiento fue diferente. Si lees Mateo capítulo 1, viene hablando del nacimiento histórico de una cantidad inmensa de personas y luego explica, pero el nacimiento de Jesús fue así, es decir, fue distinto a todos los demás. Él no nació como uno de nosotros, es decir, no fue engendrado como uno de nosotros. Su nacimiento fue milagroso. Él nació de Dios, haciendo referencia a su naturaleza humana y sin pecado porque es eterno. Lo va a mencionar en el versículo 19. Nosotros nacemos de Dios, a diferencia de Jesús, nacemos de Dios espiritualmente para entrar en una relación con Dios. Es decir, Jesús nació para que nosotros podamos nacer de nuevo. Estamos preservados por Jesucristo para que esta relación sea eterna. Nadie nos puede separar de su amor. Y Juan hace referencia, observen, al maligno. Después de Dios, quien tendría poder para separarnos de Dios es el maligno, sin duda. Pero es una maravillosa promesa. El maligno no tiene potestad sobre el creyente, es muy claro el texto. La excepción es que Dios le otorgue permiso. Seguramente está pensando en dos casos donde Dios sí otorgó permiso al maligno, y es Job y Pedro. Sin la autorización de Dios no puede tocarnos. Es maravilloso eso, ¿no? Porque se imaginan si el maligno tendría libre acceso a tocarnos en el mal sentido, ¿eh? No es una caricia. Porque si Cristo está en nosotros, el maligno nos odia, porque odia a Cristo, pero el maligno no nos puede tocar. Por esa razón está totalmente descartado, hermanos míos, que el creyente necesite liberación. Si usted viene de un contexto carismático, neopentecostal, quizás me esté entendiendo. Si no, tengo que aclarar qué significa eso. Liberación es liberación demoníaca de los creyentes. Es decir, hay grupos, y son muchos, que creen que aún siendo cristiano una persona necesita practicarse sobre él liberación de los demonios. Pero según este texto, no, porque ya somos libres en Cristo. Como dijo el pastor presbiteriano Augusto Nicodemus, dice: ¿quiere usted participar de un verdadero culto de liberación? Asista a un estudio bíblico. Ese es un verdadero culto de liberación. ¿Por qué? Porque es la verdad la que nos hace libres. La verdad nos hace libres. El Evangelio explicado y aplicado da como resultado que si una persona está bajo el maligno, la verdad lo va a hacer libre y va a ser liberado. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre.
Cuando alguien viene a Cristo es liberado para siempre. Si usted ha estado en ocultismo y está ahora en Cristo, el maligno no le puede tocar. Jesucristo nos hizo libres de Satanás. Es muy claro, el versículo 8 de capítulo 3 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Cuando una persona, cuando un pecador llega a Cristo, las obras del diablo son destruidas por completo. Y en la cruz de Cristo encontramos la libertad, porque Él lleva nuestros pecados y por medio de su muerte somos perdonados. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Estamos en Cristo. Estaba pensando en las personas que han estado en ocultismo. La drogadicción es una forma de ocultismo. Suelen ser más sensibles a este tema. Inclusive puede ser una debilidad hasta que entiendan la doctrina de la salvación. Y Satanás a veces puede abusar de estas personas que fueron cautivas a ciertas prácticas ocultistas porque son más sensibles, tienen temor y necesitan recurrir a estas verdades una y otra vez para no temer. Pero esta es una verdad liberadora. Memorizar versículos como estos. Cuando una persona que ha sufrido bajo el maligno, que ha estado bajo esclavitud del maligno, tiene que saber que ya el maligno no tiene jurisdicción alguna. Ahora somos propiedad de Dios, somos nuevas criaturas, no debemos temer. Absolutamente libres. Amén. Hay un gran libro, digo pequeño porque es muy pequeño, pero es un gran libro, de Lewis, Carta del Diablo a su sobrino, no sé si lo ha leído. Es el diablo instruyendo, aconsejando, es algo alegórico obviamente, pero es el diablo aconsejando a un sobrino de cómo tentar a los hombres. Muy interesante, Lewis dice, en uno de sus consejos el demonio le dice: el miedo es uno de los sentimientos más poderosos que puedes cultivar en el corazón de los hombres. Úsalo sabiamente. El temor. El temor a Dios nos libra de todos los temores. Es por eso que debemos cultivar nuestro temor a Dios y no le tendremos temor a nada, ni a nadie, ni siquiera a Satanás. El creyente debe guardarse de las falsas deidades, en primer lugar, porque ya no practicamos el pecado. No tenemos absolutamente nada que ver con ese mundo del pecado ni del diablo. Estamos totalmente fuera de su órbita de poder. Pero en segundo lugar, porque ya no somos de este mundo. Y los ídolos, las falsas deidades, los ídolos, tienen que ver con el pecado y con el mundo. Versículo 19, el segundo sabemos, la segunda declaración doctrinal, que podríamos decir profundiza la primera. Dice: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Segunda declaración doctrinal. Esa expresión ahí, sabemos, es como una declaración de fe. Y aquí dice Juan, somos de Dios, número 1. Y número 2, y el resto de la humanidad está bajo el poder satánico. Y hay una inferencia aquí que quiero hacer notar, que no siempre fuimos de Dios, porque eso es lo que se debe notar. Dice, somos de Dios, pero no siempre fuimos de Dios. Antes estábamos como el resto de la humanidad bajo el maligno, bajo el poder del maligno. Hubo un momento donde usted pasó hacia el otro lado.
Y las evidencias tienen que ser elocuentes, porque es la carta de Juan, el gran tema de la carta de Juan. No podemos decir que somos creyentes y seguir viviendo bajo el maligno. Es imposible. Entonces, antes de ser de Dios, estuvimos bajo el poder de este mundo. Es lo que habla Efesios capítulo 2. Juan le llama a este cambio nacer de Dios. Antes estábamos bajo el maligno, éramos hijos del diablo, Juan capítulo 8, y al conocer a Jesucristo, al verdadero Jesucristo, ahora nacimos de Dios. Nacimos de nuevo en Cristo y ya no estamos bajo el poder del maligno, somos libres. Y la idea aquí es casi poética porque la idea es el mundo está en brazos de Satanás. Esa es la idea. Presenta Juan esta imagen, el mundo yace bajo el poder del maligno. La idea es, está en los brazos del maligno. Nosotros ya no. No estamos bajo su poder, su jurisdicción, control. No nos puede tocar, ya no le pertenecemos. Es una preciosa verdad, ¿no? Entonces, el creyente debe guardarse de las falsas deidades que operan en el pecado y que operan en el mundo. Entonces, porque ya no practicamos el pecado, porque ya no somos de este mundo, y en tercer lugar, porque ya conocimos al verdadero Dios. Versículo 20. El tercer sabemos, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, Navidad, y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Hay un énfasis allí. Hay un énfasis en el verdadero Jesús, el verdadero Dios, el verdadero Cristo. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Volviendo a Luis, cartas del diablo a su sobrino, otro consejo: la ignorancia es tu mejor aliada. Cultiva el desconocimiento y el desinterés por la sabiduría para mantenerlos en la oscuridad. Qué interesante. Nuestro versículo dice, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero. ¿Cómo ha pasado eso? ¿Cómo hemos recibido ese entendimiento? Bueno, vamos a Pablo ahora. Pablo lo responde así, Romanos 10:13, todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se dan cuenta? Todo un proceso de preguntas retóricas, ¿no? El proceso es muy claro, los que invocan al Señor se salvan, pero necesitan primero creer. Y antes de creer necesitan oír. Para creer necesitan oír. Y para oír necesitan un predicador del Evangelio. Necesitan alguien que les explique, que les exponga el Evangelio. En 1 Corintios 1:22 Pablo dice, porque en verdad los judíos piden señales visibles, extraordinarias, y los griegos buscan sabiduría, orgullo intelectual, pero Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, la predicación del Evangelio. La predicación es central en la salvación de los hombres. Hay algo que el cristianismo no es. No es místico. El cristianismo no es místico. ¿Qué significa místico? Místico es cuando la verdad se comprueba por una experiencia. Eso es misticismo.
porque yo lo he sentido, porque yo lo he vivido y experimentado, es verdad. Si hay algo que no es el cristianismo, es místico, porque la verdad no se alcanza por una experiencia, la verdad se alcanza por revelación, por revelación. La verdad hay que conocerla, hay que entenderla y es por la palabra de Dios revelada. Dios reveló la verdad, está escrita. Y en este versículo vemos tres palabras, observen, tres palabras que podríamos decir definen el ADN de la verdadera religión. Es el ADN del cristianismo genuino. Las palabras sabemos, entendemos, conozcamos. Todas tienen que ver con la puerta de entrada de la verdad. La mente. Versículo 20. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo es que llegamos a la verdad? ¿Cómo es que llegamos al verdadero? Por escuchar, por entender, por creer la verdad. No es por sentir la verdad, es por creerla, por entenderla. Es por la predicación. ¿Quién es Jesucristo según el Nuevo Testamento? Es el Hijo de Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 20. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan está diciendo que el hombre, Jesucristo, es nuestro Dios. Sí, eso es lo que está diciendo Juan. En Él y por Él tenemos vida eterna. Eso está diciendo Juan también. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Saben, este versículo es devastador para los testigos de Jehová, por ejemplo, que niegan que Jesucristo es Dios. Ellos dicen es un Dios, pero si Jesucristo fuese un Dios, entonces no deberían adorarlo, ni honrarlo, porque no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es Dios. Por lo tanto, si has leído en estos días los relatos de la Navidad, es interesante, los magos adoran, los ángeles adoran, todos adoran. ¿A quién? Al niño que ha nacido, porque es Dios. Asombroso, ¿no? Que Dios se haya limitado a un estado tan vulnerable de un bebé, no es Él, ¿eh? Pero, interesantemente, es lo que el Nuevo Testamento enseña, que Dios se encarnó y vivió todas las etapas de un ser humano normal, desde su concepción, que fue virginal y milagrosa, preservada de toda pecaminosidad de su mamá. José no tuvo nada que ver, pero en todas las etapas de una humanidad normal, por un lado, porque era hombre, y anormal, por otro lado, porque era hombre y también era Dios encarnado. Solo Dios puede dar vida eterna. Y es por eso que Juan termina diciendo que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Nadie puede dar lo que no tiene. Y si hay un atributo que pertenece solo a Dios, es eternidad. Nosotros no somos eternos. Nosotros tuvimos un principio. Las religiones falsas dicen que nosotros tuvimos otras vidas. No, el cristianismo dice nosotros comenzamos a existir en la concepción. No somos eternos. La vida eterna es la naturaleza de Dios, que la recibimos cuando nos unimos a Cristo y somos uno con Él. Un verso devastador para aquellos que niegan que Jesucristo es Dios. En esos días del Imperio Romano, el primer siglo, es la cultura que Juan escribió, totalmente influenciado por una multitud de dioses, una poligamia absoluta.
por la influencia griega, obviamente, saben que en esos días no era un problema sumar a Jesucristo como un Dios más. Absolutamente. Si ese hubiese sido el mensaje de la iglesia no hubiese sido perseguida. Simplemente decir, sumen a Jesucristo a sus vidas, hagan la oración del pecador y van a tener prosperidad, salud, todo les va a ir mejor. Pero eso no fue lo que predicaron. Lo que predicaron fue que Jesucristo es el único Dios, el único Señor, y por ende todos los demás son falsos. Y eso fue lo que trajo la ira de todo un mundo pagano, politeísta contra la iglesia. Pero eso es exactamente lo que significa confesar que Jesucristo es el Señor. Que ese hombre llamado Jesús es Dios y que es la única forma de salvación. Por lo tanto, cualquier otra forma de salvación es falsa. No lleva a Dios sino a la condenación. Cualquier otra forma de presentar a Jesucristo no es el verdadero Dios que nos da la vida eterna, es un ídolo. Es un ídolo. Muchas personas creen en un Jesucristo falso. Millones de personas creen en un Jesucristo falso. Son ídolos. No es nada nuevo. Juan luchaba justamente con esta herejía. Una creación del hombre indigna de nuestra adoración. Un Jesucristo que no es Dios, no es nuestro Dios, no es Jesucristo. Por lo tanto, el creyente debe guardarse de las falsas deidades, de todo ídolo, de todo falso salvador. Si no es Jesucristo, es un falso salvador con promesas falsas de salvación. No tiene poder para salvarte, no tiene poder para santificarte, no tiene poder para darte esperanza, no tiene poder para liberarte del pecado. El único que te puede salvar es el Jesucristo que se ha revelado en las Escrituras. Es el Cristo que irrumpió en la historia, que nació y comenzó la era cristiana, pero es el Cristo que solo podemos conocer por medio de la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos que estudiarla. Escuché el caso de un joven que decía conocer a Jesucristo y su consejero comenzó a indagar más y él tenía un Cristo a quien adoraba que le hablaba directamente al oído y que lo visitaba en las noches y que lo guiaba a través de una voz en la mente. Su consejero le dijo, él no es Jesucristo, es un demonio. Es un demonio. Jesucristo verdadero está sentado a la diestra del Padre y obra por medio de su Espíritu en la iglesia. Y su Espíritu le exalta a él. Y lo hace por medio de la predicación de su palabra. Y se lo conoce al verdadero Jesucristo por la predicación del Evangelio. Y es por eso que su iglesia debe abstenerse de todo ídolo, de toda deidad falsa y dedicarse a conocer profundamente su Biblia. Porque por medio de la Biblia conocemos al verdadero Dios y la vida eterna. Debemos amarle a Él y adorarle solo a Él. No tendrás otros dioses delante de mí. Hay un montón de implicaciones de este último texto. El contexto inmediato es falsas deidades, falsos Jesucristos, pero tiene una amplitud muy grande porque nuestras vidas están afectadas por una gama inmensa de ídolos que compiten contra la supremacía de Dios. Todo el tiempo hay ídolos que vienen a nuestras vidas. Pueden ser sus propios hijos, nuestros propios hijos, nuestros cónyuges. Puede ser el trabajo, el dinero, un bien, una meta laboral, académica. Pueden ser tantas cosas que compiten contra la supremacía de Dios. Y todos somos conscientes que es una lucha diaria, ¿no? Todo el tiempo Dios es resistido por nuestra carne,
por otros valores, por tentaciones que quieren desplazar el señorío de Dios de nuestros corazones. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar al Señor. Padre de tu iglesia.